Bueno, empezamos una nueva unidad de trabajo en sistema de potencia y es la unidad 4. Como todas las unidades y sistemas de potencia son unidades muy amplias. Por lo tanto, pues nuevamente debo advertiros que vamos a profundizar relativamente poco porque, claro, una unidad de trabajo que se llama máquinas eléctricas, pues es muy amplia, es prácticamente todo un curso. Entonces vamos a hacer una panorámica básicamente de las máquinas eléctricas más utilizadas y sus principios básicos y cómo funcionan, qué características tienen, y en las más utilizadas, ya digo, aprenderemos a ponerlas en marcha y a estudiar algunos de sus parámetros de manera práctica. Antes de ver las máquinas eléctricas de una manera concreta, vamos a observar los fenómenos que implican esas máquinas eléctricas, los fundamentos aplicados a las máquinas eléctricas. Y concretamente, el fundamento principal de las máquinas eléctricas, en las que se basa el funcionamiento de todas las máquinas eléctricas que vamos a estudiar en esta unidad de trabajo, es el electromagnetismo. Es una parte de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo, como su nombre indica, los campos eléctricos y los campos magnéticos. Vamos a ver las principales magnitudes relacionadas con el magnetismo en este caso, porque bueno, las magnitudes eléctricas más o menos las conocemos. Vamos a ver las magnitudes magnéticas y de ellas una es lo que denominaremos el flujo magnético. Es un poco el conjunto total de las líneas, lo que podríamos llamar líneas de fuerza de un campo magnético. Aunque es realmente invisible el campo magnético, pero si identificamos el campo magnético con una serie de líneas de fuerza, pues el conjunto total de esas líneas de fuerza, como representa la figura, todas esas flechitas rojas que presenta ahí, el conjunto total de de ese campo magnético, de esas líneas de fuerza, sería el flujo magnético. Es el conjunto total de líneas de fuerza de un campo magnético. Su unidad en el sistema internacional es el Weber. La inducción magnética, que es el B, la beta, ahí lo ponemos con la letra B mayúscula, pero bueno, tradicionalmente se expresa con la letra beta, es una letra griega muy parecida a la de mayúscula, es un poco la densidad del flujo. Es el flujo que atraviesa una superficie dada, es decir, el flujo por unidad de superficie. La intensidad, básicamente, del flujo. Es el número de líneas de fuerza por unidad de superficie. En el sistema internacional, por tanto, su unidad sería un Weber por metro cuadrado, ya que el Weber es la unidad del flujo magnético y metro es la unidad del sistema de metro cuadrado, la unidad del sistema internacional de superficie. Decir que un Weber por metro cuadrado es lo que equivaldría a un Tesla. ¿No? Un Tesla es el nombre que tiene la unidad del sistema internacional, un Weber por metro cuadrado. En el sistema CGS, que es digamos un nivel de unidad de magnitud inferior al sistema internacional, la unidad es el Gauss. Entonces, un Weber por metro cuadrado o un Tesla son 10.000 Gauss. O sea que la unidad en el sistema CGS es 10.000 veces inferior a la unidad en el sistema internacional. Y es esa unidad la que habitualmente se emplea cuando se hacen estudios teóricos del campo magnético, cosa que nosotros no vamos a hacer. Nosotros seguimos a establecer un poco el electromagnetismo desde un punto de vista conceptual, no cuantitativo. No lo vamos a analizar ni a hacer ejercicios matemáticos acerca de esto. Simplemente mi interés es que comprendáis un poco estas magnitudes, para relacionarlo de alguna forma con las magnitudes eléctricas, ya que al final lo que vamos a ver es el electromagnetismo, la relación entre electricidad y magnetismo. Por tanto, tenemos esas dos magnitudes. El flujo magnético, que es la cantidad total de magnetismo que tiene un sistema, o lo que es lo mismo, las líneas totales de fuerza, las líneas de fuerza totales de un campo magnético. Y la inducción magnética, beta, que es el flujo por unidad de superficie, es decir, es la densidad de ese flujo. La relación entre el flujo y la inducción, por lo tanto, lo marca el área de la superficie. Así pues, la beta o la inducción de un campo magnético es igual al flujo
partido por la superficie. Para un mismo flujo, cuanto menos superficie tenga, pues la densidad de flujo será mayor, la inducción será mayor. Hay otras dos magnitudes que no están incluidas aquí, que tienen una analogía con el campo, con las magnitudes eléctricas, como puede ser como sería la fuerza magnetomotriz, la fuerza generadora de ese campo magnético, que es una magnitud equivalente, digamos, a lo que sería la tensión eléctrica. Así, en un campo magnético vamos a tener fuerza magnetomotriz, que es atribuible o análogo a lo que sería la fuerza electromotriz o la tensión eléctrica, el flujo magnético, que es lo que sería la intensidad eléctrica, ¿vale? Y luego está otra magnitud que aquí no tampoco está expresada, que es la reluctancia. La reluctancia es la capacidad que tienen los cuerpos para oponerse a la circulación del campo magnético, lo mismo que la resistencia es la capacidad que tienen los cuerpos para oponerse a la circulación de la corriente eléctrica, pues la reluctancia sería la capacidad que tienen los cuerpos de oponerse a la circulación de ese flujo magnético. ¿Vale? Y hay una especie también de ley de Ohm del magnetismo que relaciona esas tres, la fuerza magnetomotriz, el flujo magnético y la reluctancia, de una forma análoga como se relacionan en la ley de Ohm. Aquí la inducción magnética sería el equivalente en el circuito eléctrico a la densidad de corriente, los amperios por centímetro cuadrado por milímetro cuadrado. Bueno, cualquier cosa es cuestión de magnitudes, ya digo, conocer un poco esas magnitudes del campo magnético, porque vamos a entrar inmediatamente en las propiedades, lo que ocurre en los campos magnéticos. Hay un principio fundamental, que es el principio de Oersted, que dice que toda corriente eléctrica o carga eléctrica en movimiento crea a su alrededor un campo magnético. Así pues, como veis en la figura, si suponemos que por un conductor circula una corriente eléctrica, a su alrededor se genera un campo magnético giratorio, ¿no?, cuya dirección sigue la regla del sacacorchos o del tornillo, como lo queramos decir, ¿vale? Si la dirección de la corriente va hacia arriba, como indica ahí, la dirección del campo magnético es antihorario. Si ahí la corriente va hacia abajo, la dirección del campo magnético es horario. Es decir, en el mismo sentido que el que apretamos un tornillo o aflojamos un tornillo, ¿no? Se le denomina la regla del sacacorcho, pero es así. Si utilizamos la mano derecha, pues sería poner el pulgar hacia arriba, como indica ahí, en el sentido de la corriente, y cerrar la mano. Y entonces los dedos indicarían la dirección del campo magnético. Ahí, como la corriente va hacia arriba, fijaros que los dedos se cierran en sentido antihorario. Si el pulgar fuera hacia abajo, los dedos se cerrarían en sentido horario. Es fácil de entender, eso es un convenio que existe y se ha aplicado ese criterio. El campo magnético creado, por lo tanto, por un solenoide es un número de conductores puestos así, situados paralelamente unos con otros, tal y como lo veis ahí. Entonces, si nosotros sumamos los campos magnéticos de todo ese solenoide, tal y como está enrollado ahí, observamos que la dirección de la corriente, en este caso, sería la de los dedos, y la dirección del flujo magnético sería la del dedo pulgar, abarcando este con la mano derecha nuevamente. Fijaros ahí que si la dirección de la corriente entra por el terminal aquí de la izquierda, ¿veis? Entraría aquí, entonces pues tenemos que abarcar el solenoide con los dedos puestos de esa forma, y entonces el campo magnético generado, que se sumaría espira a espira, según el criterio que hemos visto aquí arriba, generaría un campo magnético en toda la bobina que pasaría desde la izquierda hacia la derecha y se cerraría por ambos lados por el exterior, volviendo a entrar otra vez por la izquierda. ¿Vale? Son convenios que se emplean para estudiar los campos magnéticos. Lo mismo que indicar que un campo magnético tiene dos polos, a los que se denominan norte y sur. Se le podría haber denominado A y B, positivo o negativo, pero bueno, como se habla de polos magnéticos en concordancia con los polos de la Tierra, pues se dice que todo campo magnético tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. ¿Vale? Así que cuando estudiemos un campo magnético, estudiaremos que tiene dos polos, normalmente, polo norte y polo sur.
Igual que un circuito eléctrico, cuando tenemos un circuito eléctrico, como mínimo tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Entonces, el principio de Oersted es el principio fundamental, que relaciona ya, como veis, la electricidad y el magnetismo. Aquí es donde se empieza a asociar ya ambas fuerzas, ¿no? La fuerza eléctrica y la fuerza magnética, creando una fuerza única que sería la fuerza del electromagnetismo. A partir de aquí vamos a ver otros dos principios básicos fundamentales también, que van a estar relacionados de una manera más directa ya con las máquinas eléctricas. Porque vamos a hablar que un principio el de la fuerza electromotriz inducida, se llama así, el principio de la fuerza electromotriz inducida, es el principio al que obedecen o que rige en los generadores de corriente eléctrica, en los generadores de energía eléctrica, la máquina generadora de energía eléctrica. Es el principio en el que se basan todas las máquinas generadoras de energía eléctrica. Y es que si un conductor se mueve a una velocidad y dirección determinada dentro de un campo magnético con una inducción magnética B, genera una fuerza electromotriz o tensión. Los términos fuerza electromotriz y tensión son análogos, es lo mismo. Pasa que ya se emplea a veces el término fuerza electromotriz para relacionar los voltios que salen de una máquina. Entonces, se genera una fuerza electromotriz o tensión en ese conductor que produciría una corriente que llevaría el sentido que indica en la figura. El sentido de V, es decir, la velocidad o el sentido del movimiento, el sentido de la inducción magnética o el campo magnético y el sentido de la intensidad están indicados en la figura y se puede determinar por lo que denominaremos regla de la mano derecha. ¿Vale? ¿Cómo es la regla de la mano derecha? Bueno, pues vamos a utilizar esta regla de la mano derecha. A veces en física se emplea otra forma de poner los dedos, que también es válida, es la del producto vectorial, pero yo prefiero esta otra porque cuando ponemos los tres dedos a veces es complicado ver cuál es el sentido de la corriente y del campo, si es el dedo índice o el dedo anular, o el dedo anular, el dedo índice. Pero yo prefiero la mano derecha extendida porque son tres cosas muy diferentes y es fácil relacionarlas con las tres magnitudes. Hablamos campo magnético, intensidad de la corriente eléctrica y velocidad o movimiento. Entonces, la regla de la mano derecha, tal y como indica ahí, veis que extendiendo la mano derecha y haciendo coincidir la posición de la mano derecha con esas tres magnitudes de forma que el campo magnético son líneas de fuerza que atraviesan la palma, la intensidad de la corriente está indicada por los dedos, los cuatro dedos de la mano, la dirección hacia donde apuntan los cuatro dedos de la mano, y el movimiento está indicado por el dedo pulgar. ¿Vale? Entonces, si poniendo la mano, haciendo coincidir con dos de esas magnitudes, obtendríamos la tercera. Por ejemplo, ahí veis que el conductor se mueve hacia la derecha. Bueno, pues ponemos el pulgar hacia la derecha. Puede ser con la palma hacia arriba, puede ser con la palma hacia abajo. ¿Vale? Como la línea de fuerza, suponemos que el norte está arriba y el sur está abajo, la línea de fuerza chocan o llueven sobre la palma. Entonces tendríamos que poner la mano así. Por lo tanto, la dirección de la corriente es en el sentido que indica la figura. En este caso, hacia vosotros. Desde donde yo estoy hacia vosotros. Si el campo magnético fuera de abajo arriba, ya digo, tendría que poner la mano, el pulgar en la misma dirección, pero en este caso con la palma hacia abajo. Como es la palma hacia abajo, indicaría que la corriente va en dirección contraria donde esté vosotros, es decir, hacia atrás, hacia la pizarra, como estamos ahora. ¿Lo veis? Entonces, con la regla de mano derecha de palma extendida, yo personalmente la prefiero porque es más fácil de imaginar que las líneas de fuerza llueven sobre la palma, que el dedo pulgar señala el movimiento, ¿vale? Y acordarnos también que, por lo tanto, los dedos indican el sentido de la corriente. Porque, bueno, esto no son matemáticas, aunque en definitiva esos tres vectores obedecen a la relación del producto vectorial, que es un producto de tres vectores en cuadratura y, por lo tanto, tienen esa propiedad. Nosotros, por lo tanto, nos fijaremos en la regla de la mano derecha para generadores.
obteniendo ese criterio. Las líneas de fuerza magnética llueven sobre la palma, el movimiento lo indica el dedo gordo y los otros dedos indican la dirección de la corriente. Y ese es el principio de la fuerza electromotriz inducida. Básicamente, que cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, se genera una tensión y una corriente, por supuesto, si se cierra el circuito. Tenemos el principio del generador, por lo tanto. Eso indica o me da la opción o la propiedad de que si yo muevo ese conductor dentro de un campo magnético, obtengo una energía eléctrica. ¿Qué es lo que hacen los generadores eléctricos? Es una máquina que gira, gira un inducido que tiene unos conductores dentro de lo que es un campo magnético. Entonces en esos cables se genera la corriente eléctrica. Este mismo principio de la fuerza electromotriz inducida puede aplicarse a otro tipo de máquinas eléctricas sin necesidad de que haya movimiento. Es el principio que incide en lo que serían las máquinas estáticas, ¿vale? El principio se conserva indicando que en este caso no se mueve el conductor, sino lo que se mueve es el campo magnético. Imaginaos que el conductor está quieto y lo que se mueve es el campo magnético. El efecto es el mismo, ¿vale? Entonces, si lo que se mueve es el campo magnético, pues tenemos lo mismo. La idea es que el conductor corte las líneas de fuerza, atraviese las líneas de fuerza, ya sea porque el campo magnético se mueve o porque el conductor se mueve, ¿no? Entonces, si en esa figura aplicamos un movimiento al campo magnético, pero un movimiento relativo también podría ser, porque a lo mejor el campo magnético, en lugar de ser continuo, puede ser variable, que sería lo mismo que si el campo magnético se moviera. Es decir, un campo magnético alterno, si el campo magnético que tenemos ahí no fuera fijo, norte arriba, sur abajo, sino que estuviera cambiando, norte arriba, sur abajo, norte abajo, sur arriba, norte arriba, sur abajo, es como si el campo magnético se estuviera moviendo. Y sin embargo realmente no se mueve nada ahí, pero variamos el campo magnético, también obtendríamos el mismo principio. Ese es el principio en el que se basan los transformadores, que son las primeras máquinas eléctricas que veamos, las máquinas estáticas. Y se obedecen a este principio, al principio de la fuerza electromotriz inducida. Y es que si un conductor se mueve dentro de un campo magnético, o si un campo magnético varía su valor y su polaridad incidiendo sobre un conductor, pues en ese conductor se genera esa fuerza electromotriz inducida y por lo tanto se generaría la corriente. El segundo principio fundamental de las máquinas eléctricas es el contrario, el de los motores. Y es muy parecido. Lo que pasa que es al revés. En este caso, lo que vamos a obtener es un movimiento. Antes obteníamos una corriente eléctrica, porque un conductor se mueve dentro de un campo magnético. Y ahora lo que tenemos es un movimiento, porque en un conductor que está dentro de un campo magnético, le hacemos circular una corriente eléctrica. Entonces dice el principio del electromagnetismo de la fuerza electromagnética o principio del motor, que si por un conductor circula una corriente y éste está dentro de un campo magnético, entonces recibe una fuerza que le hace moverse en una dirección determinada, en la dirección de esa fuerza. Como veis ahí en la figura, el conductor es el mismo de antes, tenemos un campo magnético que le atraviesa de norte a sur. Si en ese conductor hacemos que circule una corriente en el sentido que indica la figura, entonces el conductor recibe una fuerza hacia la izquierda que le hace moverse en esa dirección. La dirección de esas tres magnitudes, campo magnético, intensidad y fuerza o movimiento, están relacionadas ahora con la regla de la mano izquierda. La misma regla vamos a utilizar, la regla de la palma extendida. Y las direcciones son las mismas. Las líneas de fuerza llueven sobre la palma. Los 4 dedos de la mano principales indican la dirección de la corriente eléctrica y el dedo pulgar indicará el movimiento, en la dirección en la que se mueve el conductor. Entonces es la misma regla, veis cómo está situada la palma de la mano, que hace que pongo los dedos en la dirección de la corriente. La palma se pone hacia arriba porque de algún modo el norte está arriba y el sur abajo, llueve sobre la palma.
entonces la fuerza o el conductor se mueve hacia la izquierda en este caso. Si variamos cualquiera de las dos magnitudes, la intensidad o el campo magnético, la fuerza hace que se mueva en sentido contrario, ¿vale? Si la intensidad viene en sentido contrario, daros cuenta que entonces los dedos hay que ponerlos hacia adentro, ¿no? El campo magnético sigue lloviendo sobre la palma que está hacia arriba, entonces la dirección en ese caso sería hacia la derecha. Si cambiamos, mantenemos la dirección de la corriente, que es hacia adelante, y sin embargo la línea de fuerza llueven desde abajo arriba, ¿vale? Pues entonces, daros cuenta que sería así. Hay que poner la palma boca abajo, los dedos en la misma dirección, y el movimiento también sería en este caso sentido contrario, hacia la derecha. ¿Vale? ¿Entendemos esto? Son los dos principios básicos del electromagnetismo, los que a nosotros los que a nosotros nos interesan, los principios que están relacionados con las máquinas eléctricas, porque el anterior está relacionado con los generadores de energía eléctrica, ya sean alternadores, dinamos, etcétera, y este está relacionado con los motores. ¿Vale? Es decir, los principios. Yo muevo un circuito eléctrico, un sistema eléctrico dentro de un campo magnético, obtengo energía eléctrica. Yo hago circular una corriente por un circuito eléctrico que está dentro de un campo magnético y obtengo movimiento. ¿Ah? Son los dos principios. Sí. ¿Y qué lo relaciona todo esto? Pues la corriente y el campo magnético. Entonces la máquina generadora meto movimiento y obtengo energía eléctrica. El motor meto energía eléctrica y obtengo movimiento. El principio del sentido de movimiento de un conductor dentro de un campo magnético también se puede explicar por las figuras que veis a la derecha, las que he puesto ahí. Es decir, yo imaginaros que tengo la dirección del campo magnético, veis que son las flechas hacia abajo. Y el conductor que estoy viendo aquí en esta figura, aquí de perfil, ¿lo veis? Normalmente esto se representa la corriente pues como si fuera una flecha. Nosotros cuando vemos una flecha así de perfil, si vemos la parte trasera de la flecha vemos una cruz. Si viéramos la parte delantera de la flecha veríamos una punta, ¿no? La flecha apuntando veríamos una punta, y si no vemos una cruz, que es la donde se engancha en la cuerda del arco. Bueno, pues aquí en esta figura, el hecho de que veamos una cruz indica que la corriente va hacia adentro de la pantalla, en la misma dirección que está representando más o menos la figura de la izquierda. Como va hacia adentro de la pantalla, observad que aquí sigue la regla del sacacorchos, o la regla del tornillo, lo que hemos dicho al principio del electromagnetismo antes. Es decir, la dirección del campo magnético viene según indican estas flechas. Lo vemos aquí, ¿no? Bueno, pues si yo sumamos aquí el campo magnético producido en este conductor por la corriente y sumamos el campo magnético del principal, observamos que en la parte izquierda del conductor la línea de fuerza de su campo magnético se oponen al del campo principal. Veis que aquí van hacia abajo y aquí a la izquierda del conductor van hacia arriba, ¿no? Porque van así en sentido horario. Entonces, como se oponen en la parte izquierda las líneas de fuerza se debilitan. Sin embargo, en la parte derecha del conductor, las líneas de fuerza generadas del magnetismo generado en este conductor van hacia abajo, ¿no? En la misma dirección que van las del campo magnético. Por lo tanto, a la derecha esas líneas magnéticas se refuerzan, teniendo la situación que tenemos en la figura de la derecha. El conductor, tenemos un conductor, un cuerpo, un elemento físico, cuya línea de fuerza a la izquierda están debilitadas y en la derecha están aumentadas. Por lo tanto, el conductor recibe un impulso que le hace moverse hacia la izquierda, tal y como se está indicando en la figura esta de aquí. Es decir, que la dirección del movimiento se puede explicar bien con la regla de la mano derecha, pero eso no deja de ser un convenio, que yo lo digo y ya está, y hay que creérselo. Pero de una forma más intuitiva se puede explicar con esta suma de los campos magnéticos a la izquierda y a la derecha del conductor. Porque entendemos, ya digo, que, lo repito una vez más, si el campo principal va de arriba abajo, en este conductor
que la corriente va hacia adentro, que tiene la corriente, el campo magnético en sentido horario. Vemos que a su izquierda las líneas de fuerza están debilitadas porque su campo magnético se opone al principal, y en la derecha las líneas de fuerza están intensificadas. Es como si vierais aquí una serie de cuerdas que digamos que al estirarse pues se empujan el conductor hacia la izquierda, de algún modo. ¿Entendéis esto? ¿Eh? Son dos planteamientos que explican el mismo principio. ¿Por qué se mueve un conductor por el que circula una corriente eléctrica de un campo magnético y por qué se mueve en la dirección en la que se mueve? Esos fueron los principios que establecieron cuando se inició toda la aplicación del electromagnetismo de cara a las máquinas eléctricas. Y son los principios que van a regir para el fundamento y el funcionamiento de esas máquinas eléctricas. Seguimos con conceptos generales, ya un poco más fuera del electromagnetismo, entendiendo cómo funciona, cuál es el principio básico en el que se basan los generadores, en el que se basan los motores. Vamos a seguir cerrando el círculo en torno a lo que a nosotros nos interesa. Digamos que la física del electromagnetismo es muy amplia, hay un estudio amplio sobre campos eléctricos, campos magnéticos, en fin, variables, no variables, puntuales. Nosotros vamos a prescindir de todo eso y lo vamos a ir acotando nuestro campo porque nos centraremos en las máquinas eléctricas. Y máquina eléctrica, como definición genérica, es un sistema capaz de transformar la energía. Como cualquier máquina, una máquina siempre transforma la energía. Pero una máquina eléctrica, decimos que es una máquina eléctrica porque en dicha transformación están implicadas la energía eléctrica y basa en su funcionamiento en los principios del electromagnetismo. ¿Vale? Es decir, la máquina eléctrica siempre tiene, se le llama máquina eléctrica porque interviene en la energía eléctrica. ¿Vale? Pero además también para que sea una máquina eléctrica, una máquina, debe estar basada en los principios del electromagnetismo, es decir, debe estar asociada de algún modo con el magnetismo y el electromagnetismo. Una máquina eléctrica general. Es una máquina, como toda máquina, que transforma la energía, pero está implicada la energía eléctrica y su principio es el electromagnetismo. Cuando la transformación tiene lugar entre dos formas de energía distinta, normalmente la transformación entre energía eléctrica y mecánica, ya sea en el sentido que sea, hablamos de una máquina eléctrica rotativa, ¿no? Porque como hay una energía mecánica implicada, hay un movimiento. Y normalmente las máquinas eléctricas se basan en el movimiento rotativo, no en un movimiento lineal. Así tenemos que la máquina eléctrica rotativa, MER, relaciona la energía eléctrica y la energía mecánica, en el sentido que sea. ¿Vale? Pero si especificamos, bueno, eso sería la máquina eléctrica rotativa. Y si las dos formas de energía que intervienen en esa máquina eléctrica son eléctricas, las dos formas de energía son eléctricas, estamos hablando de una máquina eléctrica estática, porque no hay movimiento, o transformador. Así, el transformador es una máquina eléctrica que recibe una energía eléctrica y aporta otra energía eléctrica. Podríamos empezar a pensar, ¿y para qué sirve entonces si yo meto energía eléctrica y obtengo energía eléctrica? Porque sabemos que la energía eléctrica, o la potencia eléctrica, trabaja con dos parámetros, como todo tipo de energía. En este caso, los parámetros de la energía eléctrica son la tensión y la intensidad. Entonces, el transformador lo que hace es variar esos parámetros. Meto una energía eléctrica con una tensión y una intensidad y obtengo otra energía eléctrica también, pero con otra tensión y otra intensidad diferente. Ese es el fundamento de la máquina eléctrica estática. ¿Conforme? Y máquina eléctrica rotativa, interviene energía eléctrica y energía mecánica. En el sentido que sea, veis que ahí las flechas son bidireccionales. La máquina eléctrica estática no interviene en energía mecánica, es energía eléctrica y obtenemos energía eléctrica. ¿Por qué? ¿Para qué obtenemos esto? Pues para cambiar sus parámetros de tensión e intensidad, y ya lo veremos después. A su vez, las máquinas eléctricas rotativas, en función del sentido de la energía, podemos estar hablando ya de generadores o motores. Si tenemos una máquina que recibe energía eléctrica y me aporta movimiento, estamos hablando de un motor, que es lo que estamos utilizando nosotros en SEN y demás. Arrancamos un motor, ¿por qué? Porque le metemos energía eléctrica y vemos que el motor se mueve. Si es al revés, estamos hablando de un generador. Una máquina que le damos movimiento y de ahí obtenemos la energía eléctrica. Son las clásicas
alternadores, dinamos, ¿no? Que tienen, sobre todo los alternadores que tienen las centrales eléctricas. ¿Vale? El alternador se mueve porque hay una energía mecánica que lo hace moverse, ya sea por un salto de agua, o un colector térmico, o en fin, la energía nuclear, y entonces lo que obtenemos es energía eléctrica a partir de la energía mecánica. Un aerogenerador. La energía solar no se basa en la máquina eléctrica, desde luego, pero todo esto que he dicho antes sí que se basa en la máquina eléctrica. Entonces también tiene que quedar claro esta definición. Si yo tengo una máquina eléctrica rotativa en la cual meto energía eléctrica y obtengo energía mecánica, ¿cómo se llama? Motor. Si yo tengo una máquina eléctrica rotativa en la cual meto energía mecánica y obtengo energía eléctrica, ¿cómo se llama? Generador. Si yo tengo una máquina eléctrica en la cual meto energía eléctrica y saco energía eléctrica, tenemos una máquina eléctrica no rotativa, una máquina eléctrica estática. ¿Vale? Esos 4 conceptos también quiero que os queden muy claros. La máquina eléctrica elemental, en la que se basan todas las máquinas eléctricas, es la estructura más simple capaz de realizar la transformación de energía descrita anteriormente. Está constituido por una espira de hilo conductor, ya no es un conductor, ya es una espira es una vuelta, ¿vale? Porque para que se mueva, lo que hemos visto antes en las diapositivas anteriores, es que el conductor se mueve linealmente. Pero para obtener una máquina eléctrica un movimiento eficiente, este movimiento ha de ser rotativo para que sea repetido periódicamente. Porque no vamos a estar pasando un conductor linealmente de manera repetida, ¿no? Entonces tiene que ser rotativa. Entonces la máquina eléctrica elemental se basa no en un conductor, sino en una espira. Que como veis, una espira en realidad está formado por 2 conductores, por los que la corriente pasa en sentido contrario por un conductor y por otro. Es algo diferente. Por eso tenemos ya una máquina eléctrica rotativa. Porque la espira que veis ahí, por la parte de la espira superior, la corriente circulará en el sentido contrario a la que circularía por la parte de la espira inferior. ¿Vale? Es una espira y por lo tanto la corriente da una vuelta. Entonces, es un hilo conductor girando en un campo magnético. Y ese campo magnético puede ser natural, constante, o puede estar generado a su vez por otro circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Como está representando aquí la figura. Observad que aquí el campo magnético que está representando supuestamente por este cuerpo que tiene sus piezas polares enfrentadas una con otra y en donde está la espira, pues ese campo magnético puede ser un campo magnético permanente, formado por un imán permanente, o puede estar formado por un campo magnético generado a su vez por un circuito eléctrico, según el principio de Oester, ¿no? Todas las restantes máquinas que vamos a ver son variantes más o menos complejas de la que estoy indicando aquí. Todas son variantes de esta. Siempre habrá una espira o una parte del circuito eléctrico que se mueve dentro de un campo magnético que a su vez puede estar generado por otro circuito eléctrico. Entonces, a veces, las máquinas eléctricas comúnmente tendrán 2 circuitos eléctricos y un circuito magnético. Si no son de imán permanente, que son la gran mayoría, van a tener 2 circuitos eléctricos y un circuito magnético común a ambos, en relación a ambos. Por lo tanto, ya lo veis. Está constituida sencillamente por 2 circuitos eléctricos independientes. Como veis ahí, los circuitos eléctricos del giratorio y el estático no se tocan eléctricamente, no están comunicados, son independientes. Y a uno se le llama circuito inductor, porque es el que induce el campo magnético. En este caso, el circuito inductor en la figura sería este de aquí, el que genera el campo magnético. Y a otro se le llama el circuito inducido, sobre el cual induce el campo magnético, hace la fuerza en el sentido que sea el campo magnético, sobre el cual incide el campo magnético, inductor e inducido. Y el circuito magnético que implica también las máquinas eléctricas sería el que genera el campo magnético de excitación. Lo llamamos campo magnético de excitación porque es el que excita la línea de fuerza del campo magnético. Son cuestiones conceptuales que tenemos que ir familiarizándonos con ello. Así pues, y como resumen, tenemos que la clasificación de las máquinas eléctricas la tenéis ahí, ¿eh? Todo lo que hemos estado hablando. Máquinas eléctricas serían estáticas o transformadores o bien rotativas. Dentro de las rotativas vamos a tener generadores y motores. Y luego veremos que tanto en generadores como en motores puede estar implicada 2 formas de energía eléctrica. La forma en corriente continua o en corriente alterna, da igual. Tenemos generadores de corriente alterna y motores de corriente alterna.
y tendremos generadores de corriente continua y motores de corriente continua. ¿De acuerdo? Bien, con esto quería dar por terminada hoy la clase, porque bueno, a partir de ahora empezaría ya el estudio de la primera máquina eléctrica que vamos a ver, que es el transformador, y que quiero ver ya a partir del próximo día. Bueno, pues ya digo, damos por terminada la sesión de hoy.